Okay. Entonces, si nosotros tenemos un espacio vectorial, lo vamos a llamar V, ¿sí? Se dice que al tener un subconjunto H, ¿sí? Un subconjunto H de V, H va a ser un subespacio vectorial de V si cumple con los dos axiomas principales, que son el axioma de la suma, es decir, que que para todo X y Y que pertenezcan a H, pues X más Y pertenezcan también a H, y el axioma de multiplicación por escalar. Quiere decir que para todo vector que pertenezca a H, siendo X una constante, siendo alfa una constante, alfa X también pertenece a H. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto, ¿sí? Un conjunto que es un subconjunto de un espacio vectorial, este conjunto se va a llamar un subespacio vectorial si cumple con las dos reglas de cerradura, con la regla de cerradura para la suma y con la regla de cerradura para multiplicación por escalar. Esto, muchachos, nos conviene o nos facilita trabajar con subespacios vectoriales porque en lugar de hacer la demostración para los 10 axiomas de espacios vectoriales, pues únicamente se tiene que verificar el axioma de cerradura bajo la suma y cerradura bajo la multiplicación por escalar. Con que se cumplan estos dos, entonces con eso vamos a poder decir que el conjunto es un subespacio vectorial. Esto es importante porque el subespacio va a heredar, así entre comillas, las características del espacio vectorial, ¿sí? Entonces, es suficiente saber que, o es suficiente verificar más bien estos dos axiomas para saber si tenemos un subespacio vectorial. ¿Sí? Por ejemplo, así como nosotros sabemos que el conjunto vacío, es un subconjunto de cualquier conjunto, pues también va a existir una propiedad o algún teorema similar en espacios vectoriales. El subconjunto 0 siendo el vector 0, ¿sí? Puede ser un vector, puede ser un polinomio, puede ser una matriz, pero siendo el elemento 0, ¿sí? Este es un espacio vectorial, pues entonces este conjunto, ¿sí? Este conjunto es un subespacio llamado subespacio trivial. Quiere decir entonces que el conjunto que contiene al vector 0, ya sea un vector, ya sea una matriz o ya sea un polinomio, ¿sí? Pues el conjunto que contiene a este vector 0 es a su vez un subespacio vectorial y se llama subespacio trivial. Trivial porque pues es igual a 0, ¿sí? Y se puede verificar porque si nosotros estamos hablando de un espacio vectorial, por ejemplo, de vectores en el espacio, ¿sí? Que tengan sus tres componentes, entonces, para este espacio vectorial, el conjunto 0, pues tendría que ser 0,0,0. Es decir, un vector en R3, un vector en el espacio, donde todas sus componentes son 0, ¿sí? Luego, si estamos hablando, por ejemplo, de un espacio vectorial, no sé, de polinomios de grado 3, entonces el subespacio trivial
pues sería un polinomio de grado 3 en donde todos sus coeficientes sean 0. Tendríamos 0x cúbica más 0x cuadrada más 0x más 0. ¿Sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de un espacio vectorial de matrices de 2 por 2, de matrices cuadradas de 2 por 2, entonces, en este caso, el subespacio trivial, pues sería una matriz de 2 por 2, donde todos sus elementos sean 0. ¿Okay? Entonces, a este subespacio se le conoce como subespacio trivial y evidentemente toma la forma del espacio vectorial del cual estemos hablando. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a tener nosotros el conjunto de todas las matrices, es más, de todas las matrices cuadradas, tal que el elemento 1, 1 sea igual a 0. Y queremos verificar si este conjunto es o no un subespacio vectorial. Si quisiéramos verificar que esto fuera un espacio, tendríamos que estar demostrando los 10 axiomas de espacios vectoriales. Pero para verificar que esto sea un subespacio, pues únicamente tenemos que verificar dos: la cerradura bajo la suma, X más B pertenece a H, y la cerradura bajo la multiplicación por escalar. ¿Sí? Con verificar estos dos, entonces con eso vamos a poder nosotros determinar si este conjunto es o no es un subespacio vectorial. Ahora, ¿cómo se vería este conjunto? Bueno, vamos a tener matrices cuadradas. Estas matrices pueden ser de 2 por 2, pueden ser de 3 por 3, de 4 por 4, etcétera, etcétera. Pero la característica que estamos buscando es que el primer elemento, es el elemento 1, 1, siempre sea 0. Por ejemplo, en una matriz de 2 por 2, pues tendríamos algo así. ¿Sí? Esta es una matriz que pertenece a este conjunto. Es una matriz cuadrada en donde su primer elemento es igual a 0. Podríamos también tener una matriz de 3 por 3. Esta matriz también pertenece al conjunto porque es una matriz cuadrada, pero su elemento 1, 1 es igual a 0. Lo que queremos verificar entonces es si se cumplen el primero y el sexto axioma de los espacios vectoriales. En otras palabras, si se cumple la cerradura bajo la suma y la cerradura bajo la multiplicación por escalar. Si se cumple esto, entonces vamos a poder decir que H es un espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, tomando esa matriz de 2 por 2 que escribimos ahorita, vamos a tener una matriz de 2 por 2 más otra matriz de 2 por 2. Pero como esta otra matriz debe de tener la misma característica, pues entonces el elemento 1, 1 debe de ser igual a 0. Y los demás elementos, pues no importa cuánto valgan, simplemente debemos de cuidar que se cumpla el primero. ¿Sí? Si yo sumo estas dos matrices, al sumar elemento por elemento, pues voy a tener 0 más 0, me sigue dando 0. Y al sumar los otros elementos, muchachos, como las A's y las B's son números, pues me va a quedar otro número. ¿Sí? Pero fíjense que se sigue cumpliendo que el elemento 1, 1 sea igual a 0. Por lo tanto, este elemento sigue perteneciendo al conjunto H, esta matriz. Y se cumple entonces el primer axioma, es decir, la cerradura bajo la suma. Vamos ahora a considerar un escalar
alfa. Este escalar es una constante que pertenece a los reales, puede ser positiva, puede ser negativa, incluso puede ser cero. Y queremos verificar si al multiplicar este escalar por una matriz cuadrada donde su primer elemento sea cero, pues este va a seguir siendo cero. Y ahora lo voy a poner en el ejemplo en una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos alfa por cada uno de los elementos de esta matriz, pues tendríamos que hacer alfa por 0, alfa por A1, 2, alfa por A1, 3 y así sucesivamente. Ahora, al multiplicar alfa por 0, pues me va a dar otra vez 0. Y al multiplicar alfa por cada uno de los otros elementos, como las a's son números y alfa también es un número, pues me va a quedar otro número. ¿Sí? Pero al hacer esta multiplicación se sigue cumpliendo que el elemento 1, 1 sea igual a 0. Así que este resultado sigue perteneciendo al conjunto H y se cumple entonces la cerradura bajo la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Haciendo la demostración de únicamente estos dos axiomas, nosotros podemos decir que el conjunto H, que es este con el que empezamos, ¿sí? Lo puedo poner aquí arriba, este conjunto es un subespacio vectorial. ¿Sí? Y nada más tenemos que, o sea, lo único que necesitamos es precisamente demostrar estos dos. No hay necesidad de demostrar los otros 8 axiomas, porque solo nos interesa saber si es un subespacio, no un espacio vectorial. ¿Okay? ¿Preguntas? Maestra, yo sí tengo una. Díganme. Pues entonces todos serían subespacios vectoriales, ¿no? Porque, bueno, es que a fuerzas tiene que ser el primer elemento cero. En este caso, sí. En el Ah, caso en el que nos dan aquí. cero. ¿Qué? Entonces hay casos donde el primer elemento no es cero. Sí, le pueden dar otras matrices donde el primer elemento no va a ser cero y pues no necesariamente se va a cumplir esto. Ah, ok, gracias. Por ejemplo, vámonos así a algo muy similar. Vamos a suponer que ahora nos dan otro conjunto, también de matrices cuadradas, pero ahora nos dicen que el primer elemento tiene que ser 1, no 0, sino 1, ¿sí? Y queremos verificar si este conjunto se puede considerar un subespacio vectorial. Entonces, pues evidentemente tenemos que hacer las tres, ¿cuáles tres? La demostración de los dos axiomas, ¿sí? De la cerradura bajo la suma y la cerradura bajo la multiplicación. Entonces, si hacemos el primer axioma, pues vamos a tomar dos matrices. Es más, para no estar haciéndolo aquí, voy a ponerle las matrices de 2 por 2, está más sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a tomar dos elementos que pertenezcan a este conjunto. Voy a tomar la matriz A. El primer elemento debe de ser igual a 1 y el resto de los elementos, pues no importa cuánto valgan, así que los voy a dejar expresados. Y voy a tomar la matriz B. El primer elemento debe de ser igual a 1 y el resto de los elementos, pues tampoco importa cuánto valgan, así que los dejamos expresados. ¿Sí? Y tenemos que verificar si se cumple la cerradura bajo la suma. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar estas dos matrices, A y B, y ver si el resultado sigue estando en el conjunto que me habían dado. ¿Sí? Entonces, al hacer la suma de estas dos matrices, pues vamos a tener la matriz A
más la matriz B. Y la suma de matrices, pues se define elemento a elemento. Entonces hacemos el elemento 1, 1 con el elemento 1, 1. 1 más 1, 2. Luego, el elemento 1, 2 con el 1, 2. Como tanto A como B son números, nada más que no sé cuánto valen, pues la suma de dos números me da otro número. Y lo mismo sucede con el resto de los elementos. Pregunta, ¿esta matriz que obtuve está en este conjunto? No. No, ¿Por qué no? porque en vez de ser igual a 1, ahora es igual a 2 el primero. Así es. Entonces, esta matriz no pertenece al conjunto H. Entonces, no se cumple la cerradura bajo la suma y ya con uno de los axiomas que no se cumpla, entonces podemos decir que este conjunto no es subespacio vectorial. ¿Sí? Con uno de ellos. ¿Se entiende? Y no existe el caso en el que uno sí sea y el otro no. Sí, sí puede existir el caso. Ese Pero, es por el ejemplo, aquí, maestro, ¿no? Este ejemplo. Este ejemplo sería uno de esos. Porque en el segundo sería multiplicación del primer término por el primer término, y igual daría 1. no, porque acuérdense que se multiplica por un escalar. De hecho, en este caso, no se cumple tampoco el otro axioma, porque si yo tengo esto, ¿sí? Si yo multiplico por un escalar, esta multiplicación me quedaría alfa por 1 vale alfa. Entonces, si alfa es distinto de 1, o sea, por ejemplo, si alfa vale 5, pues ya el primer término ya no vale 1 y tampoco se va a cumplir. ¿Sí se entiende? Sí, ya entendí bien. Gracias. Pero sí existen casos en los que se cumple uno y no se cumple el otro. Por eso siempre se deben de probar los dos. Bueno, no siempre se deben de probar los dos. Si ustedes prueban el primero y les da, tienen que probar el segundo, ¿sí? Pero si ustedes demuestran el primero y no les da, pues tampoco tiene caso que demuestren el segundo, porque necesitan que se cumplan los dos. Entonces, si uno de ellos no se cumple, pues no importa si el otro cumple o no, de todas formas no va a ser su espacio. ¿Se entiende? ¿O preguntas, muy bien? Ok. Bien. Existe otro teorema que nos dice que si yo tengo dos subespacios, el teorema me dice, si yo tengo H1 y H2, que son subespacios, de un espacio vectorial B, entonces la intersección de estos dos también es un espacio vectorial, bueno, también es un subespacio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos subespacios del mismo espacio vectorial, ojo, tienen que ser del mismo espacio, o sea, puedo tener un subespacio de matrices y el otro de vectores, pero esto no quiere decir que los pueda intersectar porque son distintos, ¿sí? Entonces deben de pertenecer a lo mismo. Entonces, si yo tengo dos subespacios de un mismo espacio vectorial, la intersección de estos dos es a su vez un subespacio. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que tenemos el primer subespacio que sean todas las matrices de 2 por 2. ¿Sí? Todas las matrices de 2 por 2. Aquí no importa si son
cuánto valen sus elementos, si son ceros, si son unos, o sea, todas las matrices de 2x2. Este es un subespacio vectorial, ¿sí? Y luego tenemos el otro subespacio, que es el que habíamos visto ahorita. Van a ser todas las matrices cuadradas, no necesariamente de 2x2, sino de cualquier tamaño, mientras sean cuadradas, pero considerando que su primer elemento sea 0. Sabemos que estos dos son subespacios. El primero, pues porque está dado, y el segundo porque ya lo demostramos ahorita. ¿Quién sería la intersección de estos dos? Es decir, ¿qué elementos pertenecen a ambos conjuntos? En uno tengo las matrices de 2x2 y en el otro tengo todas las matrices cuadradas, pero cuyo primer elemento vale 0. ¿Quién es la intersección? ¿O qué matrices tienen en común? ¿Alguien? ¿Nadie? Los otros términos de la matriz, ¿no, maestra? ¿Las Los que no qué? son igual a cero. Los otros términos de la matriz que no son igual a cero. No, está pensando en elementos, hay que pensar en matrices. Fíjese, Ah, yo aquí, en el primero, lo voy a poner así. Las matrices cuadradas, sí, pero específicamente unas. Miren. En el primero tenemos puras matrices de 2x2. Tenemos la matriz 1, 2, 3, 5. Tenemos la matriz -1, 0, 4, 3. Tenemos la matriz 0, 0, 1, 2. Tenemos la matriz, no sé, 0, -1, -1, -1, ¿sí? Tenemos puras matrices de 2x2. El segundo conjunto son matrices cuadradas, pero cuyo primer elemento vale 0. Entonces podemos tener una matriz cuadrada así, podemos tener una matriz de 3x3, podemos tener también una matriz de 4x4, pero siempre considerando que el primer elemento vale 0. ¿Sí? Entonces, de estos dos conjuntos, del que tiene solamente matrices de 2x2 y del que tiene solamente matrices cuadradas, cuyo primer elemento vale 0, ¿qué elementos tienen en común? O sea, ¿qué matrices aparecen tanto en H1 como en H2? Las de 2x2 que tienen 0 Hay uno en que A11. las que tienen 0 en 1, 1, ¿y qué tamaño deben de tener? 2x2. Así es. Entonces, la intersección de estos dos conjuntos, ¿sí?, van a ser las matrices de 2x2, pero que su primer elemento vale 0. ¿Sí? No de cualquier tamaño, solo de 2x2, pero que su primer elemento vale 0. Y este conjunto nuevo que acabamos de sacar aquí también es un subespacio. Y no necesitamos verificarlo porque ya sabemos que tanto H1 como H2 son subespacios, entonces la intersección también lo va a hacer, sin necesidad de hacer la demostración de los axiomas. ¿Se entiende? Sí.
Ok. Otra manera de que se pueden presentar los subespacios es de la siguiente forma. H1 es el conjunto de puntos x, y, z, tal que 2x menos y menos z es igual a z. Y H2 es el conjunto de puntos x, y, z, tal que x más 2y más 3z es igual a 0. Estos dos lo que me representan son ecuaciones de un plano en el espacio. Vamos a ver si los puedo graficar. ¿Sí? Me van a tener que tener paciencia, porque de por sí siempre dibujo todo perfecto. Ok. El primer plano es... el primer plano pasa por el origen. Sería... no está muy extraño graficar. Bueno, no los voy a graficar exactamente porque me va a quedar todo raro, nomás les voy a hacer un bosquejito. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos nosotros el primer plano. ¿Sí? Es un plano que está en el espacio. No necesariamente tiene vertical, nada más lo estoy ejemplificando. El segundo plano es también un plano que está en el espacio, pero ambos pasan por el origen. Quiere decir que van a pasar por el mismo punto. Entonces, estos planos se van a intersectar o acortar. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver. Es como si una hoja de papel pudiera atravesar a otra. O como, no sé, como, imagínense una guillotina que está cortando una tabla, ¿sí? Entonces la guillotina es un plano, la tabla es el otro plano. Entonces estos dos se cortan. Y donde se cortan hay una intersección. Esa intersección es una recta. ¿Ok? Nosotros podemos encontrar la ecuación de esa recta mediante este teorema que acabamos de ver. Debido a que la intersección de dos subespacios es también un subespacio, pues vamos a tratar de encontrar cuál es la intersección de estos dos. Y para encontrarlo, lo que tenemos que hacer es plantear un sistema de ecuaciones con las ecuaciones del plano. La primera ecuación es 2x menos y menos z igual a 0. Así que tendríamos 2x menos y menos z, y esto es igual a 0. La segunda ecuación es x más 2y más 3z igual a 0. X más 2y más 3z igual a 0. Y tenemos nosotros un sistema de ecuaciones. Ahora, si recordamos algo de sistemas de ecuaciones, pues este sistema es un sistema que no está completo porque no es cuadrado. Y para poderlo completar, pues tendríamos que tener una fila de ceros. ¿Sí? Entonces, de inicio, sabemos que este sistema va a tener solución múltiple. ¿Por qué? Pues porque el último renglón se hizo cero completo. Pero, si yo resuelvo el sistema, aunque sea de solución múltiple, pues voy a poder encontrar la ecuación de la recta, de esta recta, que es en la cual se intersectan los dos planos. ¿Sí? Entonces, lo primero que podemos hacer para resolverlo, pues es intercambiar los renglones 1 y 2. Tendríamos 1, 2, 3, 0. 2 menos 1 menos 1, 0. Y el último renglón de 0. ¿Sí? Ya que tenemos el 1 en nuestro elemento pivote, pues procedemos a convertir este en 0. Entonces tendríamos el renglón 1 por menos 2 más el renglón 2.
Y esto va a ser 0, 2 por menos 2 menos 4 menos 1 menos 5, 3 por menos 2 menos 6 menos 1 menos 7, y esto va a ser 0. ¿Sí? Luego convertimos en 1 el siguiente elemento, y esto lo logramos dividiendo todo el renglón 2 entre menos 5, o multiplicando por menos 1. Esto va a dar 1, 7 quintos y 0. Y por último, ya que tenemos el pivote aquí como un 1, pues vamos a transformar el elemento que está por arriba de él en un 0. Y esto va a ser entonces el renglón 2 por menos 2 más el renglón 1. Vamos a tener 0 por menos 2, 0, más 1, 1, 1 por menos 2, más 2, 0, 7 quintos por menos 2 nos va a dar menos 14 quintos, y a esto le vamos a sumar 3, nos va a dar 1 quinto. Y 0. ¿Ok? Y hasta ahí quedaría. Entonces, si yo reinterpreto este sistema como una solución, múltiple, bueno, la tercera variable, en este caso era z, va a ser igual a t. ¿Sí? Luego, la segunda ecuación, pues vamos a tener y más 7 quintos de z es igual a 0. Y la primera ecuación me va a dar x más 1 quinto de z es igual a 0. Si yo reestructuro esto, me va a quedar el siguiente conjunto. Tendríamos que, bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a tener z es igual a t, y es igual a menos 7 quintos de t, y x es igual a menos 1 quinto de t. Entonces, una manera de expresar esto puede ser así directamente, o puede ser de la siguiente forma. Lo podemos expresar como un vector menos 1 quinto de t, coma, menos 7 quintos de t, coma t. ¿Okay? De cualquier forma es correcto. Al final, lo que me está diciendo esto es que los planos, cuando se intersectan, se van a intersectar con una recta, y estas son las ecuaciones de la recta. ¿Sí? Esas ecuaciones me están indicando en dónde se intersectan los planos. Pero entonces, si yo tenía dos planos, y ambos planos eran un subespacio, pues entonces la recta que me quedó, que la represento con estas ecuaciones, también va a ser un subespacio. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre el tema de subespacios y de espacios vectoriales, pues es que no hay necesidad de verificarlo con los 10 axiomas. Basta hacer la demostración con la cerradura de la suma y la cerradura de multiplicación por escalar, y con eso vamos a poder demostrar que es un subespacio vectorial.